Muy buenos días en esta mañana a cada uno de los que nos acompañan el día de hoy. Esta mañana vamos a compartir el tema titulado La parábola de la semilla de mostaza. Quiero pedirles que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 30 al 32. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana queremos pedirte que seas tú quien nos ayude a preparar nuestro corazón en este momento, nuestra mente, nuestros pensamientos, para que podamos estar recibiendo tu palabra, lo que tú tienes de manera muy personal, muy individual, para hablar a cada uno de nosotros en esta mañana. Padre, queremos pedirte que nos ayudes quitando toda distracción que pueda estar a nuestro alrededor, pero también ayúdanos más allá de esta mañana, Señor, a poner por obra tu palabra que tú vas a enseñarnos y hablar a nuestras vidas en esta mañana. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, estamos viendo nuevamente en este pasaje que Jesús tiene la necesidad, e incluso no es algo nuevo en mucho de lo que Jesús está constantemente enseñándonos. El principal objetivo de la enseñanza de Jesús es precisamente darnos a conocer, mostrarnos y darnos a entender cómo es que trabaja, cómo es que funciona y cómo es la naturaleza del reino de Dios. Por eso no es de extrañarnos que nuevamente aquí en estos versículos Jesús está precisamente buscando una nueva oportunidad para enseñarnos algo más acerca de cómo es el reino de Dios. Y nuevamente ocupa para usar de enseñarnos acerca del reino de Dios, usar de las parábolas. Recordemos, como lo hemos venido definiendo en temas anteriores, que una parábola, en resumida definición, es una historia terrenal, es algo que cada uno de nosotros hemos vivido o hemos visto o conocemos porque forma parte de nuestra vida diaria, y Jesús utiliza precisamente esto como la forma más poderosa para enseñarnos algo que en nuestra vida diaria tenemos por ya conocimiento, y de eso Jesús, a través de la parábola, lo traslada, lo transporta o lo refleja para mostrarnos una verdad espiritual acerca del reino de Dios. Muy bien, quisiera que antes de entrar de lleno a esta parábola de la semilla de mostaza, en este pasaje específicamente de Marcos capítulo 4, en los versículos anteriores a los que acabamos de leer, encontramos que también está mencionada una parábola que es muy breve, pero nos enseña también algo muy valioso y que va a ser importante que primero aprendamos y conozcamos para poder entrar de lleno a la parábola de la semilla de mostaza. Esto está en el versículo 26 al 29, aquí mismo en Marcos capítulo 4. Dice: decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro,
enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. En estos versículos que también hacen referencia a otra parábola, la parábola de la semilla que crece, y quiero empezar por ahí para usar este pasaje como la introducción, porque en ambos pasajes que hemos leído se está hablando en torno a una semilla. Aquí no nos precisa cuál sea la semilla en los versículos que acabamos de leer, de Marcos 4, versículo 26 al 29. Dice: así es el reino de Dios como cuando un hombre. Es decir, en esta parábola, al igual que la que comenzamos leyendo, Jesús está buscando comparar el reino de Dios con algo que suceda en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, para podernos enseñar de la mejor manera y con mucha más precisión. Nos dice que así es el reino de Dios como cuando un hombre, y este hombre está representando a Dios, pero también es el lado de la parábola. Por el otro aspecto, por el otro lado de la parábola, está representando a cualquiera de nosotros, como algún campesino, algún agricultor, que en su tarea o en su labor, él habitúa echar semilla en la tierra. Este campesino, este agricultor, obviamente su tarea y su labor principal es el día en que está colocando en la tierra que ha estado preparando, que ha estado labrando, está colocando la semilla dentro de la tierra precisamente para llevar a cabo esta siembra de su semilla. Dice versículo 27, y duerme y se levanta de noche y de día. Nos está dando a entender que así como este hombre, el agricultor, él sigue por un lado haciendo su vida de manera ordinaria, de manera cotidiana. Él sigue llevando a cabo su rutina habitual, tanto de día como de noche, sin que él esté más atento o incluso tenga que hacer algo por cuenta de él para lograr que esa semilla que ha sembrado días atrás pueda lograr germinar. Si bien lo que él podrá estar haciendo únicamente y de manera muy correcta es estar orando, pidiendo a Dios por la lluvia temprana, para que pueda la tierra ser humedecida y así estén presentes todas las condiciones para que esa semilla que él ha depositado en la tierra pueda germinar. Pero más allá de esto, este hombre, como cualquiera de nosotros, él puede seguir llevando a cabo su vida y no tiene que hacer nada en lo absoluto para que esa semilla pueda germinar, pueda brotar. Dice que él, llevando a cabo su vida de manera cotidiana, mientras esto sucede, la semilla brota y crece. Y esto es precisamente porque la semilla, simplemente en medio de condiciones favorables como es esta tierra, que el campesino simplemente labró y ha preparado antes de depositar ahí la semilla, y que pueda existir una cierta cantidad de humedad gracias a la bendición de Dios de la lluvia temprana, con las condiciones propicias, con las condiciones adecuadas, simplemente la semilla está siguiendo un diseño de parte de Dios que está alojado, que está dentro, en el interior de la semilla, y ésta simplemente va a seguir ese diseño que Dios puso no solo en esta semilla, sino también en todas las demás semillas, así como en toda la creación de Dios, hablando no solamente del reino vegetal, sino del reino animal, de los animales. Tienen estas mismas características, que en cada uno de ellos hay una información genética, ese ADN, que no es más que el diseño divino que Dios puso en toda su creación para que la semilla por sí misma
a través de este diseño y la obra de Dios que permite que se detone el diseño, que se empiece a llevar a cabo el proceso de germinación, es que la semilla va a empezar a brotar y a crecer. Quiero que me acompañen a Salmos capítulo 139, versículo 13. Salmos capítulo 139, versículo 13 nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pase al versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En estos versículos estamos viendo precisamente lo mismo, con la debida proporción, que le sucede tanto a una semilla del reino vegetal, pero así como le sucede también al ser humano. En el reino animal sí, pero el ser humano, a diferencia del resto de los animales, él fue creado además con una alma que Dios pone precisamente en el momento que permite que se una un espermatozoide a un óvulo, y ahí lo que conocemos como la fecundación es el equivalente a lo que en una semilla sería la germinación, pero es algo muy parecido, guardando las debidas proporciones de cómo sucede esto. Así como en estos versículos dice que Dios le está formando, Dios le está haciendo dentro del vientre de su madre. Así la semilla, ella está siendo germinada dentro de la tierra, y en ambos es de manera oculta ante los ojos del hombre, porque no es posible verlo más que a través de los avances de la ciencia. Hemos logrado hacer algo para poder ver esto y explicarnos qué es lo que sucede, pero 100% es un proceso que depende primero del diseño que Dios puso en el ADN de cada una de las semillas, así como también de la obra de Dios para que esto se pueda dar. Bien, en ese mismo versículo, volvamos ahí a Marcos 4:27, nos dice: sin que él sepa cómo. Es decir, hablando de este campesino, de este agricultor, que está representando esta historia por el lado de lo terrenal, por el lado de lo que el hombre ve día a día e incluso también realiza o lleva a cabo. Ese hombre no puede saber lo que está sucediendo con la semilla estando debajo de la tierra. Estando donde él la colocó, no le es posible con sus ojos poderse enterar o apercibir de cómo es que la semilla está germinando y está logrando crecer. Si bien recientemente la ciencia a hoy día ha estado estudiando esto y nos ha dado mucha más información de lo que ha descubierto, y nos permite entender al día de hoy, en estos tiempos, para cada uno de nosotros con mayor precisión y claridad lo que sucede ahí. Pero en aquellos tiempos en los que Jesús está citando esto, por eso es que en el versículo aquí de Marcos capítulo 4, versículo 27 dice: sin que él, el hombre, el campesino, el agricultor, sepa cómo fue que sucedió esto. Pasemos aquí mismo en Marcos 4, versículo 28. Dice: porque de suyo lleva fruto la tierra. Una vez que la semilla ha germinado y ha empezado a crecer, nos está hablando que así, al igual con la tierra como sucede con el vientre, va a dar fruto. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto las condiciones necesarias, ha puesto un diseño, ha puesto un ADN, y con su participación, con su intervención divina, es que se puede llevar a cabo la multiplicación de la vida. Y esto solamente es posible por la intervención de Dios, no solamente en el momento preciso y necesario para que esto se dé, sino aún desde mucho antes,
que Él colocó en el ADN de esa semilla toda la información necesaria y suficiente para que lograra germinar, crecer y después lo que sucederá a continuación, como nos dice en el versículo en que estamos, 28. Dice: primero hierba una vez que ha germinado, y luego de esa hierba espiga, ya que la semilla ha germinado gracias al milagro que Dios ha obrado en ese preciso instante, en ese preciso momento, para hacer que esta semilla pudiera estar dando esto. Se está manifestando la grandeza y la magnificencia de Dios, ya que esta pequeña semilla ahora está primeramente, después de germinar, dando hierba, lo que serían tan solo unas hojas primeras, que después, al ir creciendo, debajo o detrás de ellas vendrá un tallo, para que en la medida que siga creciendo llegará el momento en que ésta florezca, o bien, dependiendo de qué semilla estemos hablando, de qué planta, de su espiga o llegue a espigar. Dice después precisamente que ha florecido o que ha espigado, después grano lleno ahí en la espiga. Después de florecer volverá a aparecer el grano, entonces, una vez que esté espigando en forma multiplicada. Va a aparecer una réplica idéntica de aquella semilla que tiempo atrás fue plantada, fue sembrada en lo profundo de la tierra, en lo oculto de la tierra, pero ahora no solamente se va a dar una cantidad idéntica a la que se colocó ahí al momento de ser sembrada la semilla, sino que va a haber una cantidad mucho mayor, porque nos está hablando del diseño de la creación de Dios, que se rige siempre por la multiplicación. Y entonces quizás de 2 o a lo mucho 3 semillas que fueron depositadas ahí en la tierra, una vez que hemos visto el milagro de Dios de esta semilla que ha estado creciendo, nos puede dar finalmente en la espiga una cantidad que es 2, 3, 4 o hasta 5 veces mucho mayor que la cantidad de semilla que fue colocada en la siembra. Y nos da, como decíamos, una semilla de acuerdo a su propia especie. En esta parábola, así como estamos analizando el proceso, todo nos indica que esta semilla, esta planta de la cual estamos hablando, es la semilla del trigo, porque es precisamente esta planta la que llega no a florecer, sino a espigar, y dentro de su espiga lleva contenido el grano. Pero lo mismo también sucede con cualquier otra semilla, aunque sea de una especie diferente. El principio es el mismo. Pasemos al versículo 29. Dice: y cuando el fruto está maduro, una vez que el grano contenido en la espiga ha madurado por completo, nos indica que se puede proceder al siguiente paso. El siguiente paso es lo que nos dice ahí: enseguida se mete la hoz. Con los frutos ya maduros contenidos en la espiga, el siguiente paso es traer la hoz para cortar cada una de las plantas que provienen tan solo de una única y exclusiva semilla. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Aquí vemos en este versículo, precisamente haciendo referencia a lo que va a suceder en los tiempos finales, que cuando la época para poder levantar la cosecha ha llegado, debido a que el grano está ya maduro, a que cada una de esas plantas que provinieron de una semilla, que en el milagro de Dios ha germinado y ha crecido y ha llevado ahora cada una de las plantas un mayor número de semilla, dice que viene el tiempo en que Dios establece que se levante la cosecha. Y es un paralelo, porque la parábola está mostrándonos que así como en esta parábola de la semilla que crece,
así también es con cada uno de nosotros. De igual forma que con esa semilla, Dios nos plantó a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres en un tiempo atrás. Pero exactamente de la misma manera que estamos viendo que sucedió aquí en esta parábola con la semilla que crece, Dios quiere que así mismo suceda con cada uno de nosotros. Y no hablamos tan solo del crecimiento físico, sino lo que quiere Dios, y principalmente el grano maduro que Él quiere cosechar, es mi alma, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis emociones, una vez que yo he decidido madurar solo gracias y a causa de que le he conocido y le he recibido en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Después de hacer esto, es que cada uno de nosotros estamos en camino hacia una madurez en el interior de nuestras vidas, en lo que va a trascender hacia una eternidad. Y precisamente esta parábola nos muestra que llega el momento en que tiene que llevarse a cabo la siega, dice, porque la siega ha llegado después de que esa semilla brotó, germinó, pero no solo esto, sino que creció, floreció o espigó y dio su fruto, y éste llega a madurar. Ningún ser humano puede llegar a esa madurez por sí solo. Solo es posible después de que cada ser humano, de manera muy personal, muy individual, decide reconocer que necesita de un Salvador y pone toda su confianza en el único y verdadero Salvador, en Jesucristo, para su vida propia. Y si éste llega a madurar, viene el momento de la cosecha para ser separado el grano y guardado en el granero. Bien, una vez que hemos visto este pasaje que nos está sirviendo de introducción para poder entender cómo es lo que sucede con una semilla, pero también nos acaba de enseñar que de igual manera, así como esta semilla fue plantada en la tierra, cada uno de nosotros en un momento también fuimos plantados en el vientre de nuestra madre, pero quien estuvo a cargo de todo, nuestro crecimiento, nuestra formación, ahí estando dentro del vientre de mamá, al igual que con la semilla, era Dios en todo momento. Y aún igual, Él puso un ADN muy particular, muy individual en cada uno de nosotros. Vamos entonces a retomar en el pasaje que estamos de Marcos 4, versículo 30, para entrar de lleno ahora a poder con estos antecedentes estudiar de mejor manera la parábola de la semilla de mostaza. En ese versículo de Marcos 4, versículo 30 dice: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? Como hemos comentado, Jesús buscando una mejor manera para poder seguir enseñándonos más acerca del reino de Dios. Y hace la segunda pregunta: ¿o con qué parábola lo compararemos? ¿Sí? Y entonces está buscando Jesús cuál puede ser aquella parábola que nos permita conocer de una manera más clara, más precisa, más entendible cómo es que trabaja, cómo es que obra, cómo es que el reino de Dios se manifiesta al ser humano. Y es precisamente en esa búsqueda de Jesús de poder dejarnos una mejor enseñanza que está buscando precisamente una parábola más precisa. Y entonces en el versículo 31 él encuentra que es correcto hacerlo a través de la enseñanza de la parábola de ese grano de mostaza, esa semilla de mostaza, que como dice ahí es como el grano, es como la semilla de mostaza que cuando se siembra en tierra. Dice, Jesús ha estado entonces meditando en qué parábola utilizar y ha decidido hacer uso de lo que sucede a la semilla de mostaza, al grano de mostaza. Esta semilla, al igual que todas las demás semillas,
como el caso de la que ya estudiamos con anterioridad, al ser colocada en el interior de la tierra, Dios en ese momento, bajo las condiciones precisas o idóneas, Dios comenzará una obra para que ésta pueda germinar. En este versículo nos precisa también Jesús, nos hace notar inmediatamente esta característica, que esta semilla, la semilla de mostaza, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y por eso es que no es casualidad que Jesús, al pensar en qué parábola utilizar para enseñarnos acerca del reino de Dios, haya escogido precisamente esta, cuya primer particularidad es no solo volver a hablarnos de una semilla, como lo hizo versículos atrás, sino que nos va a hablar de la semilla que tiene el menor tamaño que existe dentro de todo lo que Dios ha creado. El tamaño de la semilla de mostaza es de alrededor de 2 milímetros de diámetro y cuenta con una forma esférica. El hecho de ser la semilla más pequeña nos está de entrada enseñando algo muy valioso y muy importante dentro del reino de Dios. Nos enseña que todo en el reino de Dios, absolutamente todo, comienza siempre con pequeñas decisiones, con pequeñas acciones. Es decir, en el reino de Dios puede comenzar siempre cualquier persona llevando a cabo una pequeña obediencia en su vida para iniciar a formar parte del reino de Dios. Es lo primero que nos está enseñando esta parábola. La semilla de mostaza, al ser la semilla más pequeña que existe sobre todo lo que Dios ha creado, nos dice que así también en el reino de Dios, al inicio, al comienzo, cuando una persona decide ser parte del reino de Dios, lo único que necesita para ingresar al reino de Dios o para formar parte del reino de Dios son tan solo pequeñas decisiones, son tan solo pequeñas acciones que manifiestan quizás una pequeña obediencia, pero con eso pequeño, esa persona, ese hombre o esa mujer se permite entrar a ser parte del reino de Dios. También lo que sabemos es que la mostaza se habitúa muchas veces cultivarse dentro de huertos y viñedos con el fin de mejorar las condiciones físicas de la tierra o el suelo donde se está cultivando no tan solo la mostaza, sino los demás plantíos, las demás especies, las demás plantas, en el viñedo, las vides. ¿Y esto qué nos dice o qué nos enseña? Nos está representando también otra característica del reino de Dios, y es que cuando el reino de Dios se manifiesta, cuando el reino de Dios se hace presente en medio de una comunidad, en medio de una sociedad, siempre va a ser para beneficio de los que viven en esa comunidad y de los que forman parte de esa sociedad, así como en aquellos tiempos y hasta el día de hoy, si se quieren mejorar las condiciones físicas para favorecer un mejor rendimiento de la tierra, es muy común que se siembre mostaza por los beneficios que ésta va a traer hacia las condiciones que guarda la tierra, el terreno. Y así sucede y debe de estar sucediendo hasta el día de hoy con el reino de Dios. Donde éste se muestra, donde éste se manifiesta, va a ser para beneficio de los que están ahí donde el reino de Dios se está haciendo presente. Vamos ahora al versículo 32 de Marcos 4. Dice: pero después de sembrado, crece, como lo vimos en la parábola anterior de la semilla que crece. Como toda semilla, sin importar
incluso su diminuto tamaño, como en el caso de aquí, la semilla de mostaza, muy pequeña, si acaso 2 milímetros de diámetro, no importa, para Dios no hay imposibles. Ahí en esa semilla diminuta y pequeña también está presente la información, el ADN que Dios ha puesto en ella. De igual forma, entonces, esta semilla bastará con ser colocada en la tierra, ser sembrada, o lo que representaría también el vientre, y rodeada de las condiciones propicias como la lluvia temprana de la bendición de Dios, esta semilla, como cualquier otra, empezará a germinar y crecer. Y una vez que ha germinado y crece, nos dice en el versículo 32, se hace la mayor de todas las hortalizas. Y aquí lo que podemos notar es que comentamos, punto atrás, que la mostaza normalmente se siembra, se planta, se cultiva dentro de huertos o hortalizas. Y dentro de esa hortaliza puede haber diferentes plantas, diferentes semillas que han germinado y han dado lugar a diferentes especies. Pero hay algo muy peculiar y particular con la mostaza. A grandes rasgos, si tratamos de clasificar las diferentes especies de mostaza que existen físicamente, podemos clasificarlas en dos tipos. Uno de ellos, el primero, es precisamente cuando la planta puede llegar a estar creciendo dentro de las hortalizas, y al hacerlo y crecer en su máxima potencia, en su máximo tamaño, siempre la mostaza va a ser la más grande de todas las que se encuentren presentes dentro de ese huerto o de esa hortaliza. Por eso es muy común que sobresalga una planta de mostaza dentro de un huerto, porque va a ser siempre la más grande planta de mayor altura, mayor frondosidad que exista sembrada dentro de ese huerto. Y normalmente de esta especie es de la que se obtiene la mostaza que comúnmente conocemos. Nos dice en este versículo 32, y echa grandes ramas. Una planta madura de mostaza crece en forma de arbustos y tiene un crecimiento acelerado, y puede llegar incluso a medir hasta 3 o 4 metros en poco tiempo. Finalmente, en este versículo nos dice, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y esta es la otra característica principal por la cual Jesús escogió esta parábola, la de la semilla de mostaza, que esta planta, una vez que ha crecido y se convierte en la planta más grande que existe en un huerto, teniendo una gran altura y con sus ramas muy grandes, muy extensas, puesto que tiene más parecido a un arbusto, es que entonces vienen muchas especies, principalmente aves, a hacer sus nidos aquí en las ramas de la planta de mostaza, y nos está ilustrando, nos está reflejando por el lado del reino de Dios, que el reino de Dios siempre nos estará ofreciendo una protección, un resguardo, una seguridad al estar dentro de él o estar formando parte de él, así como en el caso aquí, con lo que Jesús nos está ilustrando esta característica al hacernos saber que las aves incluso escogen y prefieren hacer sus nidos, prefieren morar y habitar en una planta de mostaza, precisamente a causa de la seguridad que les brinda, esa protección que les da, así como lo hace el reino de Dios con cada uno de los que le hemos acogido y le hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador
y que es el primer ingrediente necesario para que cada persona pueda ser parte del reino de Dios. Podemos estar ahí, seguros, resguardados, aún incluso contra todo lo que pudiera estar aconteciendo alrededor en el mundo. Por lo más difícil y duro que esto parezca, si nosotros estamos siendo parte del reino de Dios, vamos a estar protegidos, resguardados, y no va a faltarnos alimento alguno. Bien, vayamos ahora al pasaje paralelo también de esta parábola de la semilla de mostaza, pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 31 y 32. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí vemos nuevamente, es el pasaje paralelo, son tan solo 2 versículos en Mateo donde se cita esta parábola de la semilla de mostaza, y nos vuelve nuevamente a ratificar que el reino de los cielos, aquí se menciona que es un grano, hace más énfasis precisamente por lo diminuta que es la semilla, pero también porque mantiene una forma totalmente esférica, circular. Dice que un hombre tomó y sembró en su campo, y este hombre representa a Dios, por supuesto, y el lugar donde lo sembró, su campo, es el mundo, las almas, la humanidad, la vida de cada uno de nosotros. Ahí es donde Dios quiere poner esta semilla de mostaza dentro del corazón de cada uno de nosotros, para que el reino de Dios, en términos reales y en términos prácticos, así como Jesús lo enseñó, el reino de Dios pueda estar dentro de nosotros en la misma proporción, no solo que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, sino en la misma proporción de cómo estamos dirigiendo nuestras vidas bajo el gobierno y los estatutos del reino de Dios. Haciéndolo así, entonces el reino de Dios está con cada uno de los que estamos atendiendo los mandamientos, los estatutos. El gobierno del reino de Dios en nuestras vidas se manifiesta, se refleja, se lleva a cabo día con día. Dice también el versículo ahora 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, ¿sí? Como ya lo habíamos comentado. Dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y en la cultura de aquellos tiempos, en la cultura en que Jesús está enseñando esta parábola, es decir, ante el pueblo judío, pues le llamaban el grano más pequeño, pero una vez que crecía era la planta más grande dentro del huerto donde la habían sembrado. Y en este pasaje paralelo vale la pena hacer notar, dice, a diferencia de Marcos, y se hace árbol. En este versículo menciona que se hace árbol, y no es algo extraño si consideramos que hay 2 especies a grandes rasgos, clasificándolas simplemente por la apariencia física que tienen una vez que la semilla de mostaza ha germinado, ha crecido y ha dado su tamaño máximo. A grosso modo se pueden clasificar en 2. Y la segunda especie precisamente de mostaza se conoce más como un árbol, precisamente porque tiene las características no de un arbusto, sino las de un árbol, a diferencia de la primera especie que ya comentamos, donde se le conoce como planta de mostaza y cuyas ramas, aunque son extensas, pero
tienen todas las características de un arbusto. Esta segunda especie es entonces la que se conoce como un árbol de mostaza y no como una planta de mostaza. Por eso en este pasaje de Mateo 13, versículo 32 nos dice: y se hace como árbol, porque aquí está refiriéndose muy posiblemente a esta segunda especie, el árbol de mostaza. Vayamos a Miqueas capítulo 4, versículo 1. Miqueas 4, versículo 1 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Versículo 2: vendrán muchas naciones, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pasamos hasta el versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y precisamente aquí nos hace este pasaje mención acerca de que Dios más adelante, es un libro del Antiguo Testamento, haría que su reino pudiera estar por encima de todo lo demás, que su reino pudiera estar sobresaliendo para bendición de todos aquellos que acepten ser parte del reino de Dios. Y lo que sabemos en cuanto al árbol de mostaza es que es originario precisamente de los países del Mediterráneo del Este y del Medio Oriente, es decir, el árbol de mostaza era un árbol común y característico para el lugar en donde la historia se está dando de la enseñanza de Jesús, de la parábola de la semilla de mostaza, precisamente para que aquellas personas que vivían aquí pudieran entender con mucha más claridad a través de esta parábola lo que Jesús quería enseñar del reino de los cielos. El árbol de mostaza presenta por lo general un proceso un poco más lento en su crecimiento, pero sus hojas contienen un alto porcentaje de agua y sirven de alimento para muchos animales como ovejas. También las hojas del árbol de mostaza son aptas para el consumo humano, aunque suelen ser un tanto amargas. Y en muchas partes del mundo se siembra el árbol de mostaza con la finalidad de dar sombra, además de servir como rompevientos para los lugares donde se llevan a cabo cultivos y jardines. Es decir, ahí vemos cómo aún el uso que tiene el árbol de mostaza también es para brindar descanso, para brindar una sombra, un lugar para tomar un refrigerio, pero asimismo también es un lugar que permite la protección al servir por lo grande que es, por lo alto que es, pero sobre todo lo extenso de sus ramas como árbol que se extiende de manera muy prolongada, de forma horizontal, permite que el árbol de mostaza sirva como una barrera de contención contra los fuertes vientos, es decir, una forma de protección también que nos está enseñando esta parábola de lo que el reino de los cielos puede brindarnos y puede otorgarnos a cada uno de los que formemos parte del reino de los cielos día con día en nuestras vidas. Regresemos nuevamente ahí a Mateo capítulo 13, versículo 32. Dice: de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El crecimiento del árbol de mostaza es de tal magnitud y no solamente les ofrece el alimento a las aves, sino que permite que muchas de las especies, sobre todo principalmente las aves,
puedan estar anidando entre las ramas del árbol de mostaza para hacer ahí su habitación, su morada, pero también asimismo, como ya comentamos, en la parte inferior, en la parte al ras de suelo, también hay muchos animales que pueden venir a buscar el alimento de las hojas que estén cayendo del árbol de mostaza, puesto que son ricas en agua para hidratarles, y muchas especies animales vienen a alimentarse alrededor del árbol de mostaza. Bien, quiero que por último, ya para ir finalizando, vayamos a ver el pasaje paralelo también acerca de esta parábola, la semilla de mostaza, pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 18 y 19. Lucas capítulo 13, versículo 18 dice: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En este pasaje vemos prácticamente versículo 18, encontramos lo mismo. Jesús está haciendo la interrogación de qué forma podría ahora hacer semejante para ilustrar con una historia el reino de Dios. ¿Con qué lo compararé?, menciona. Y en el versículo 19 hay algo que vale la pena resaltar dentro de lo que ya hemos comentado en los otros dos pasajes paralelos, y es que aquí no solamente nos dice es semejante a ese grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso debajo de la tierra, lo sembró, esa pequeña semilla de mostaza, ahí en su huerto, germinó y creció, y dice, y se hizo árbol grande. Aquí no solamente nos indica que también se trata de un árbol de mostaza, pero además en este pasaje se agrega el adjetivo calificativo para este árbol de mostaza y nos dice que se hizo un árbol grande. No solamente un simple árbol de mostaza, que por sí solo ya es un árbol bastante grande, y ahora además en este pasaje se le agrega esta característica que señala claramente aquí el versículo, un árbol grande. Acompáñame ahora a el Antiguo Testamento en Ezequiel capítulo 31 versículo 4 al 7. Bien, Ezequiel 31 versículo 4: las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Versículo 7: se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Y en este pasaje podemos entender precisamente que Jesús utilizó esta parábola, precisamente la semilla de mostaza, no solamente porque nos indicaba, como ya lo dijimos, al ser la semilla más pequeñas obediencias, pequeñas decisiones me permiten ingresar al reino de Dios, sino que también por el otro lado, una vez que esa semilla ha germinado, brotó, ha crecido y ha llegado a dar su máximo potencial en su crecimiento, ahora ofrece todo esto que comentan estos versículos. No solamente dice que está creciendo y está creciendo grandemente,
ya que sus ramas se extienden, y nos precisa en este pasaje por qué es que lo puede hacer así, y la razón es porque este árbol está plantado junto a corrientes de agua que le permiten en todo momento seguir creciendo, pero no solo eso, en todo momento estar manteniendo sus hojas, estar frondoso, en todo momento estar ofreciendo alimento, protección hacia las aves, pero aún incluso hacia los que deciden habitar o morar a la sombra de este árbol. Ese es precisamente el reino de Dios, de acuerdo a como Jesús con esta parábola de la semilla de mostaza nos lo quiere enseñar, darnos a conocer cómo es el árbol de mostaza. Así, de igual forma, es el reino de los cielos. Podemos entonces, para ir terminando, poder ver que así como el árbol grande de mostaza es capaz de dar alimento y sustento a todos aquellos que se acercan y se acogen a él, de igual manera sucede con el reino de Dios constantemente. Vayamos ahora a Salmos capítulo 104, versículo 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Así, de esta misma manera, es el reino de los cielos. Por eso lo más cercano que Jesús pudo tomar para ilustrárnoslo fue precisamente a través del árbol de mostaza. Lo que sucede una vez que éste ha llegado al crecimiento de todo su potencial, puede alimentar a todos aquellos que se acogen a él. Y así es como Dios quiere hacer con cada uno de los que buscamos estar en su reino, con cada uno de los que buscamos estar obedeciendo los mandamientos, los lineamientos de su reino en nuestras vidas, para que su reino esté presente en cada uno de nosotros, así como en nuestra familia, en nuestros hogares. También lo que podemos precisar es que la mostaza tiene varias capacidades curativas. Se sabe que puede curar afecciones de las vías respiratorias, que puede aliviar el cansancio y el dolor muscular, puede estimular el apetito y favorecer una buena digestión, así como aumentar la presión arterial y mejorar la circulación. Y esto podemos ver que está también sustentado bíblicamente. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Dice Apocalipsis 22, versículo 2: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Por eso no es tampoco coincidencia que Jesús usara de esta parábola y que el árbol de mostaza, la planta de mostaza, también esté reflejando hasta el día de hoy lo que la ciencia ha descubierto o ha encontrado. Puede estar aportando esto para la sanidad de varias enfermedades, así como en este pasaje que acabamos de leer. El reino de Dios es también para darnos y ofrecernos un sinnúmero de sanidades, tanto físicas como emocionales. La semilla también de mostaza es un ejemplo sumamente impactante del potencial del ADN que se encuentra dentro de ella. Aún a pesar de ser la semilla más insignificante, que quizás muchos llegan a menospreciar o pasar por alto,
como quizás así muchas veces algunos de nosotros hicimos con el reino de Dios cuando vino a nuestras vidas o se nos presentó o se nos hizo la invitación para formar parte del reino de Dios, cuyo único requisito era simplemente abrazar a Jesucristo como el Salvador que yo necesito para ir a ser parte del reino de Dios. Y aunque es la semilla más pequeña, al desarrollar todo su potencial, termina siendo también de gran bendición para otros. Así es también el reino de Dios. Bien, quiero terminar aquí la enseñanza, pero antes quisiera que podamos hacer una oración si hay una persona que hasta el día de hoy no es aún parte del reino de Dios. Si ahí donde tú estás escuchando esta mañana, tú reconoces que no has todavía logrado ser parte del reino de Dios porque no estás experimentando todas las bondades, todos los beneficios y las bendiciones que deberían estar presentes en tu vida si estuvieras ya dentro del reino de Dios. Y es muy sencillo para que cada uno de los que aún no forma parte del reino de Dios lo pueda hacer. Es tomar una decisión. Como decíamos en el tema, la pequeña semilla de mostaza nos enseña que es con pequeñas decisiones, con muy pequeñas decisiones, es que se inicia, es que germina, es que brota el reino de Dios, así como esa pequeña semilla de mostaza. Y la pequeña decisión que hoy tú tendrías que hacer libremente es reconocer que tanto tú como yo, sin un Salvador en nuestras vidas, al haber desobedecido, al haber quebrantado al menos alguno de los 10 mandamientos de la ley de Dios que cada uno de nosotros conocemos, y si no, en nuestra conciencia están grabados, están escritos. Por el simple hecho de que cada uno de nosotros hemos desobedecido, hemos quebrantado uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, es que no podemos ser parte del reino de Dios. Pero hay una buena noticia, y esta es que si yo reconozco que Jesucristo me puede salvar de la desobediencia que yo realicé a al menos alguno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y yo le pido que Él sea mi Salvador, entonces yo puedo entrar a ser parte del reino de Dios. Por eso simplemente toma esta pequeña decisión y repite conmigo, si tú así lo quieres, esta oración. Jesús, yo reconozco que he fallado delante de Dios al desobedecer su ley, al desobedecer algunos de los 10 mandamientos que Él estableció. Y porque eso me impide ser parte del reino de los cielos, yo necesito de un Salvador que me permita reconciliarme contigo en esta mañana. Y el único Salvador es precisamente tu propio Hijo Jesucristo. Yo esta mañana decido creer que tú lo enviaste a Él para morir en la cruz del Calvario, para el perdón de cada uno de mis pecados. Yo creo que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario me lava, me limpia y perdona cada uno de mis pecados que me tenían separado y alejado de Dios y de su reino. Pero también sé que Jesús al tercer día resucitó de entre los muertos, y porque sé que estás vivo, te pido, Jesús, que vengas a vivir a mi corazón.
Te pido a ti, Jesucristo, que entres a mi corazón para que tú me enseñes a partir de este momento a formar parte del reino de Dios, a ser parte del reino de los cielos, y que entonces yo pueda también participar al estar bajo el reino de Dios, de su protección, de su resguardo, de su seguridad, así como de la provisión que Él da. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y por último, una oración para concluir en esta mañana. Quizás tú ya has recibido a Cristo como tu Salvador hace tiempo atrás, pero te estarás preguntando por qué es que entonces no estoy experimentando el reino de Dios en mi vida. La pregunta es muy buena y mejor es la respuesta. La forma en que alguien, después de que ha recibido a Cristo como su Salvador, estará formando parte del reino de Dios, es indispensable y necesario que estemos obedeciendo cada uno de los lineamientos, cada una de las leyes que conforman este reino, el reino de Dios, así como sucede con cualquier otro reino aquí en la tierra. Cuando tú o yo vamos a un país o a una nación extranjera, nosotros nos tenemos que sujetar a las leyes de ese país para poder estar siendo parte de ese país o de esa nación, o incluso si aspiramos a tener o recibir la ciudadanía de ese país. De la misma manera sucede con el reino de Dios. Para que yo pueda ser parte del reino de Dios, tengo que aceptar, llevar a cabo y realizar con obediencia, con diligencia y con atención cada una de las lineamientos, de los mandamientos que el reino de Dios me pide realizar en mi vida y en cualquier área de mi vida, para que entonces así yo estoy abriéndome a que el reino de Dios pueda estar presente en mi vida y entonces se manifieste su magnificencia, sus beneficios, sus bondades y sus bendiciones. Así que quiero terminar orando lo siguiente. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros para que podamos, una vez que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ser parte de tu reino. Quita todo aquello que no lo ha estado impidiendo. Quizás ha sido rebeldía, quizás ha sido negligencia o hasta pereza, o quizás ignorancia. Lo que sea, Padre, pero te pedimos, quita todo eso de nuestras vidas y llévalo lejos, porque lo que nos interesa a partir de esta mañana y de este día es plenamente estar viviendo de acuerdo a tus mandamientos, a tus leyes y a tu gobierno del reino de Dios sobre mi vida, sobre cada área de mi vida, sobre cada aspecto de mi vida. Yo permita que con tu ayuda lo esté dirigiendo de acuerdo a tus leyes y a tus estatutos, Padre, para que así entonces tu reino se manifieste en mi vida, en cada área de mi vida, en cada aspecto de mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, muchas gracias a todos y cada uno de los que nos han acompañado en esta mañana. Dios les bendiga y nos vemos hasta pronto.